Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a esta videoconferencia múltiple con diferentes departamentos del Ministerio de Salud, incluido el Instituto de Salud Pública. Vamos a presentar el estado con respecto al coronavirus y los planes de acción que estamos generando nosotros como Ministerio de Salud para abordar tanto la prevención y respuesta asistencial respecto al manejo de la enfermedad, ¿ya? Mi nombre es Pablo Norambuena, soy el jefe de la Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación Territorial del Ministerio de Salud, de la División de Gestión de Redes Asistenciales. Junto a mí está el doctor Fernando Taiza, encargado de la Unidad de Infecciones asociadas a la atención de salud. A mi otro lado está Germán Castro, del Departamento de Emergencia y Desastre. Y prontamente va a llegar Joana Acevedo, que es la jefa de la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud, que también le va a hacer una presentación. Solo quisiera consultar si el Instituto de Salud Pública está conectado en línea. Hola Pablo, sí, por acá estoy. Hola Rodrigo, ¿cómo está? Muy buenos días. Buen día. Bueno, y Rodrigo Fache, que va a presentar también el estado de toma de muestra y análisis de laboratorios respecto a coronavirus, ¿ya? Les cuento que esta semana ya empezamos una capacitación en algunas regiones respecto al análisis, sistema de PCR, de manera de que mejorar nuestra capacidad de análisis a nivel nacional y disminuir los tiempos de respuestas también. Se nos va a unir hoy día el jefe de la División de Gestión de Redes Asistenciales, Rubén Llenero, y también se nos va a unir la jefa de la División de Atención Primaria de Salud del Ministerio de Salud, la doctora Diana Tapia, ¿ya? Solamente no voy a hacer muchas preguntas que no está conectado porque entendemos que está por vía streaming en muchos lugares, mandamos un link, y las otras son unidades o centros de videoconferencias que tenemos en diferentes partes del país, tanto en Seremi de Salud, atención primaria, como dentro de los servicios de salud y hospitales. Bueno, este plan es un plan que venimos elaborando hace aproximadamente un mes, que es el plan de preparación y respuesta de la red asistencial. Yo solamente voy a hacer una breve introducción antes de comenzar con los expositores, ¿ya? ¿Cuál es el contexto? Existe un brote de infecciones respiratorias por un nuevo agente viral, coronavirus denominado COVID-19, hace poco se le nombró, la semana pasada. De hecho, en China desde fines de diciembre del 2019 que han aparecido casos en otros 28 y 29 países que se incorporaron hace poco, ¿ya? De acuerdo con la información de la Organización Mundial de la Salud, se ha planteado que la vía de transmisión de la gente entre personas son similares a lo observado durante los gritos por coronavirus. Tenemos el SARS-MERS como ejemplo, ya sea por otitis y contacto directo y fomites, sin establecer una vía aérea como vía de transmisión. Eso es lo que hasta el día de hoy la Organización Mundial de la Salud nos ha señalado, ¿ya? Toda la red asistencial debe estar, por lo tanto, preparada para recibir y tratar pacientes que sean sospechosos de infección. Y si nosotros ya contamos hoy en día por la Organización Mundial de la Salud cuáles son las definiciones de los casos sospechosos, la cual obviamente está en revisión y actualización permanente. El estado actual, sacado el día de hoy por la Universidad Johns Hopkins, 71.000 casos confirmados y confirmados por deceso por esta enfermedad son 1.775, lo que incluye una tasa de letalidad aproximadamente del 2.5%, varía entre el 2.5 y el 3% según las cifras que se estiman. Como Ministerio de Salud, nosotros el 30 de enero sacamos un ordinario, el 276, que fue trabajado por las diferentes unidades, departamentos y divisiones del Ministerio, en donde se daban directrices respecto al estado de la alerta y refuerzo de la vigilancia epidemiológica de este brote. Es importante que sepan que en todos los puertos de entradas a nivel del país hay un refuerzo de la Seremi de Salud para prevenir que ingresen casos sospechosos sin ser previamente identificados, y obviamente una tasa de vigilancia importante a nivel de toda la atención primaria de salud y a nivel hospitalario, ¿ya? Los niveles de emergencia que hemos definido nosotros como gestión de redes asistenciales para evitar que nosotros tengamos un brote que supere nuestra capacidad asistencial, pasa por el nivel actual, en el cual nosotros estamos preparando la red, tanto para la respuesta y pesquisa de los primeros casos, ¿ya? Tanto la definición de la categorización de lo que es un caso sospechoso y la validación epidemiológica. Después, si es que llegan a tener casos identificados, vamos a pasar a un proceso de caso ambulatorio, en donde la demanda aumenta, lo que significa que la red en este periodo, y que no depende de la validación epidemiológica en cada caso sospechoso, o sea, estamos siendo un poco más superados.
Cuando empezamos a ver ya casos hospitalizados, en donde no tenemos capacidad nosotros de nuestra red para mantenerlo y empezamos a tener unidades de pacientes críticos, nos damos cuenta que nuestra red ya está un poco más saturada y finalmente, en el caso de nuestra red se vea superada en su capacidad, nosotros tenemos pensado tanto abrir hospitales de campaña como la habilitación de infraestructura que está en proceso de construcción, ¿no? Deben entender que todos los links de información hoy en día están en la página web, está la información técnica, los reportes de la OMS, el material de descarga, el Reglamento Sanitario Internacional. Ahí está el link, ustedes pueden ingresar a ese link y van a encontrar con toda la información que el Ministerio de Salud está publicando. Entender que es la información validada por el Ministerio, no hay otra información que no sea esa la que está publicada, para que lo tengan en cuenta. Ahí pueden encontrar materiales de descarga, tanto en videos como en afiches, y obviamente los ordinarios que nosotros estamos emitiendo como ministerio. Los temas para abordar hoy día en la videoconferencia pasan principalmente por una atención de pacientes sospechosos, uso de elementos de protección personal y prevención de IAS, que lo va a exponer el doctor Fernando Taiza, Departamento de Calidad y Seguridad de la Atención de la División de Gestión de Redes Asistenciales, Vigilancia Epidemiológica por parte del Departamento de Epidemiología de la División de Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud, toma de muestras logística y análisis de laboratorio por el Subdepartamento de Enfermedades Virales del Departamento de Laboratorio Biomédico del ICP y comunicación de riesgo a cargo de Comunicación del Ministerio de Salud, en este caso lo que hace Germán Castro, ¿ya? Por lo tanto, les damos la bienvenida y gracias a todos los que están hoy en día en esta videoconferencia. Esperemos que sea productiva. Se va a abrir unos 15-20 minutos de preguntas para que nosotros podamos abordando las inquietudes que ustedes están teniendo como redes asistenciales. ¿Los que están por streaming, cómo hacen preguntas? ¿Pueden? No, los que están en streaming no pueden consultar hoy en día. No tenemos esa capacidad tan avanzada de... Para que ellos estén informados que no van a tener posibilidad. ¿Ya? F. Bueno, buenos días, yo soy Fernando Taiza, soy médico epidemiólogo del programa de control de infecciones. Quiero mencionar que un par de cosas que creo que son importantes, que ustedes saben que la situación está cambiando día a día. Particularmente yo vengo de una videoconferencia donde se está discutiendo medidas tales como hay que hacer cuarentena, no hay que hacer cuarentena, cuánto tiempo, preguntas que se están haciendo a nivel de la Organización Mundial de la Salud. Y esto tiene que ver porque las cosas que aprendemos de esta nueva enfermedad se aprenden día a día. De hecho, es notable que el brote gigante está en China y no ha sido exportado fuera de casos individuales, con 1 o 2 casos secundarios, y no han tenido brotes sostenibles fuera de China. Y eso hace que estamos permanentemente viendo qué es lo que pasa con la vía de transmisión, qué es lo que pasa con quiénes son infectantes y en qué momento. 2 cosas que les quiero recordar. En realidad, COVID-19 es el nombre de la enfermedad, que es la enfermedad por el coronavirus de 2019, y el virus tiene un nombre que es SARS-CoV-2, pero la gente le va a llamar COVID-19 probablemente en todas partes, ¿no? Es para que sepan. Y a diferencia de otras presentaciones que he hecho, casi no voy a hablar de la epidemiología y voy a ir de cabeza a hacer una medida de prevención. Recordemos que, de acuerdo a la cadena de transmisión, el agente infeccioso ya lo conocemos, que se conoce a las personas enfermas o infectadas. Hay un audio que está abierto. Cierra los micrófonos todos, por favor. Es mudo. Gracias. Y vamos en esta ocasión a restringirnos a lo que es la transmisión persona a persona, ya sabemos que existe, y no vamos a hablar nada de la transmisión zoonótica. La puerta de salida del virus son las secreciones del aparato respiratorio, y las puertas de entrada en los huéspedes susceptibles son la boca, la nariz y la conjuntiva. Les explico lo de la conjuntiva. La conjuntiva, su sistema de drenaje por el lacrimal hacia el sistema respiratorio superior, y en la vía que si caen partículas virales viables en el ojo, van a ser ingresadas al aparato respiratorio por esa vía. De acuerdo a la vía de transmisión, las estrategias básicas de prevención son el tratamiento de enfermos para que estoy hablando de manejo a nivel poblacional.
tratar a las personas para que excreten el virus en menos tiempo posible. Si es que hubiera tratamiento, en la actualidad no tenemos tratamiento conocido. Sobre vacunas no hay, pero evidentemente es una intervención de interés. Las otras son medidas que se realizan a nivel de comportamiento. Uno de ellos es la etiqueta de la tos, que las voy a ver brevemente. Consiste en cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar, con ojalá con una toalla desechable, un pañuelo desechable, y sea eliminado. Y luego hacer higiene de manos. Higiene de manos es la clave en esto. Nosotros tocamos nuestra cara y nuestros ojos miles de veces al día. Por lo tanto, es totalmente un acto involuntario que ocurre en todo tipo de ocasiones. Las personas deben hacer higiene de manos en forma permanente y en particular luego de tocar sus secreciones o de tocar las secreciones de otros. El uso de equipos de protección personal, que todo el mundo tiene mucho interés, voy a dedicar como 6 diapositivas solo a mencionarlos, y el distanciamiento, que vamos a mencionar también a continuación. La vía de transmisión de esta gente no zoonótica es por las gotitas que se expelen al toser o estornudar y la inoculación de las mucosas faciales, ya sea la nariz, boca o conjuntiva. No hay evidencia que este virus se transmita por el aire. Lo que quiero decir que no se transmite por el aire es que pasado, en realidad 50 centímetros, pero vamos a decir 1 metro desde la fuente, que en este caso es la boca y la nariz cuando uno tose o estornuda, el virus no queda flotando en partículas menores de 5 micras y no puede ir a infectar a una persona a mayor distancia. Por lo menos eso es lo que se sabe hasta ahora. Y si es que llega a existir este tipo de transmisión, ha sido marginal y no ha sido contribuyente importante para nada en la epidemia que estamos viviendo. Quiero recordarles sobre el estornudo. Aquí tenemos una publicación sumamente interesante y los que puedan algún día entrar y verla, porque es dinámica. Tiene la película completa de lo que es un estornudo, cómo se proyecta la gotita, dónde cae, con una medición donde muestra claramente que las gotitas están todas ya depositadas a medio metro de la fuente. Para prevenir, y todos los consejos y recomendaciones y evidencias que ustedes necesitan saber han sido publicadas desde hace tiempo. Aquí tenemos varias publicaciones de la Organización Mundial de la Salud que no voy a entrar a detallar, pero pueden entrar en la página de la Organización Mundial de la Salud y encontrarlas. También en la Organización Panamericana las pueden encontrar en español. Y aquí tenemos una que fue predictora de todo, que es el manejo de infecciones respiratorias que pueden producir epidemias o pandemias. Y finalmente las precauciones estándares que ya conocen. Finalmente, esto ya debiera estar publicado entre hoy día o mañana, que son el manejo clínico de la infección respiratoria aguda grave por esta gente. Son orientaciones provisionales, porque todo es provisional hasta que se tenga más evidencia, pero ya están las recomendaciones hechas y Chile está totalmente alineado con ellas. Hay poca información directa sobre este virus, ha sido sumamente complicado hacer los estudios en detalle de la transmisión nosocomial. De hecho, el día de hoy estaba discutiéndose qué formulario debería aplicarse a todos los miembros del equipo de salud que se exponen al virus para hacer seguimiento en todo el mundo y aprovechar la experiencia mundial y no solamente que cada uno publique los 4 casos que va a tener en sus hospitales en China, porque así no aprendemos y perdemos la oportunidad. Hay que recordar que la experiencia de SARS y MERS, que son los otros 2 coronavirus de importancia epidémica que hemos tenido recientemente, la atención en salud, particularmente hospitalaria, funcionó como amplificador. De hecho, en MERS puede que haya habido más casos en los hospitales, ya sean pacientes o equipos de salud, que los que se produjeron en la comunidad. Las recomendaciones, para ser breve, se denominan precauciones estándares y se le agregan las precauciones de contacto y gotita. Para que aquellos que no estén familiarizados, las precauciones estándares se podrían llamar precauciones habituales también, pero se denominan estándares, son que se aplican a todos los pacientes en todo momento, independiente si se conoce o no su estado de infección y si están o no con síntomas de infección. Todos deben ser tratados así. Es una práctica que debe estar establecida como la forma de atender enfermos en todas partes. A diferencia de esto, las precauciones de contacto y gotitas son medidas especiales que se aplican cuando usted sospecha o tiene conocimiento que hay una enfermedad que se puede transmitir
por estas vías. Entonces, la primera, siempre. La segunda, cuando hay sospecha o evidencia de que la enfermedad se puede transmitir. Esa es la diferencia entre los dos tipos de precauciones. Las precauciones estándares tienen por principio que la higiene de manos es la medida más importante. Voy a hablar 2 palabras de eso. El uso de guantes cada vez que voy a tocar algún área húmeda o repugnante de los pacientes, es el momento en que hay que usar guantes. Y es la mejor forma de recordarlo. Me lo hizo saber un profe cuando yo estaba partiendo el control de infecciones. Me dijo, si no lo tocarías con las manos así nomás, ¿por qué cuando atiendes pacientes no te pones guantes? Y es cierto, es lo que tienen que hacer. Y si prevén que eso puede ocurrir, deben usar guantes. Una bata impermeable para no ensuciar la ropa, protección ocular, que hay de 2 formas, lo vamos a hablar a continuación, para proteger las conjuntivas, y mascarillas. Esas son las precauciones estándares. En condiciones especiales se agregan una serie de equipos de protección personal, que son varios de los ya mencionados, más el uso de respiradores para aquellos casos en que se requiere protegerlo de aerosoles, y voy a hablar de cuáles son esas circunstancias. Además, los pacientes deben estar en una habitación individual, básicamente para mantener separación de 1 metro en forma segura durante toda la permanencia. Estoy seguro que la atención primaria no tiene habitaciones, pero sí tienen cubículos. Y si el cubículo está separado a más de 1 metro al próximo paciente, con mayor razón si están separados por una barrera, que puede ser cortina, paneles o cualquier otro, mayor motivo. Y el manejo del aire, que tiene un par de consideraciones que son fáciles de explicar. La higiene de manos, hay 2 formas de hacerla. Uno es con agua y jabón, que puede ser con o sin antiséptico, el jabón cosmético común, cualquier jabón sirve, no hay ninguno que haya mostrado una diferencia en el resultado. Y lo que más importa cuando se mete a hablar de jabón, uno tiene que ser que el jabón sea aceptado por el usuario. Uno puede comprar un jabón muy barato que destruye las manos, deja mal olor, la gente no lo va a usar. El jabón tiene que ser un jabón que la gente acepte y que sea aprobado en el terreno. Y la segunda forma de hacer la higiene de manos, cuando las manos no están visiblemente sucias, es con soluciones antisépticas de alcohol. Si las manos no están visiblemente sucias, las soluciones de alcohol son de rápido uso. En 20 segundos deja las manos sin ningún agente vivo. Y lo único que nos interesa agregar a esto es que la solución de alcohol debe estar instalada al lado del punto de atención, no a la entrada del recinto, ni a la entrada de la sala, no, al lado donde estoy atendiendo al paciente. Porque el mayor ahorro que hace la solución antiséptica de alcohol es el tiempo. La gente no camina 5 pasos, 4 veces. Puede hacerlo. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? ¿Lo cierra, por favor? Lo tiene que hacer inmediatamente. Los momentos para la higiene de manos son conocidos como los 5 momentos de la higiene de manos, ahí están descritos, no los voy a hablar más, los deben conocer, y tiene que ver con el momento de contacto con el paciente. Lo otro que tenemos que entender es que las imágenes de los medios son tremendas. Entonces, cuando uno empieza a ver de qué se tratan las imágenes de los medios, uno entiende que vamos a estar todos bombardeados por estas mismas imágenes, y eso hace que tengamos y convencer a la gente que está segura, a pesar de que la imagen está mostrando una cosa totalmente diferente. Aquí tenemos el típico, mi hobby los domingos es bajar imágenes de cosas raras. Aquí tengo China, ¿no es cierto? O no sé, puede ser cualquier parte. Un equipo de salud muy protegido, y uno ve que se cura del pelo, no hay ninguna enfermedad que se transmita por el pelo, tienen protegido el cuello, no hay ningún puerta de entrada por el cuello, y tienen una serie de otras ropas puestas. También llama la atención que además de tener la mascarilla, tienen una especie de escafandra además puesta, tienen unos antiparras y un escudo facial. Esto es un montón de equipo de protección personal, que no solo hay que colocárselo, no solo cuesta plata, sino que después hay que sacárselo. Y para sacarse esto en orden es una cosa bien complicada. Y lo otro es que debemos recordar que la atención debe permitir que veamos a los pacientes y veamos qué es lo que tienen, y con toda esta cantidad de equipos se dificulta. Por lo tanto, debe ser equipo de protección personal que permita una atención correcta, que nos permita hacer los diagnósticos, que nos permita además tener una comunicación buena con los pacientes. Uso de guantes, brevemente, no requieren ser estériles, sino el procedimiento que lo necesite, y los guantes de látex de nitrilo son buenos, y dado que si ustedes tienen sospecha del paciente porque el paciente tiene antecedente epidemiológico de haber estado en un área con
brotes comunitarios o haber atendido enfermos, cada vez que se van a acercar al paciente tienen que estar con los guantes puestos. En cuanto a las batas, en general no requiere que sea estéril, basta que sea limpia, y la misma cosa para entrar a donde está el paciente, si es que el paciente es un paciente que tiene sospecha, deben colocárselo. Cualquier tipo de bata de plástico en este momento sirve, nos está pidiendo un requerimiento muy especial sobre permeabilidad, aunque debiera ser impermeable, ¿no? Pero nos está definiendo el tamaño de los poros, etc. Sobre la protección ocular, hay de dos tipos principales, las antiparras y el escudo facial. El uso de anteojos ópticos no es suficiente. De hecho, cuando uno usa anteojos ópticos, tiene que igual colocarse antiparras que protegen por los lados y la parte de arriba. Y deben usarse cada vez que se entra donde está el paciente que uno está atendiendo, si el paciente es de riesgo. Si uno va a atender a un paciente que está tosiendo, probablemente el uso de estas protecciones también debieran ser utilizados, ¿sí? En cualquier ocasión probablemente deben ser, o sea, en cualquier ocasión deben ser utilizados. La diferencia en estas dos tiene que ver con los usuarios. Hay una diferencia de precio que no nos vamos a hablar ahora, pero el uso de antiparra es siempre más complicado a la hora de sacarse, si uno tiene anteojos, de sacárselo porque salen los anteojos volando y no es bueno. En cuanto a las mascarillas, que es la pregunta más frecuente que nosotros recibimos, tanto más frecuente que yo creo que la mitad de las preguntas que recibimos se refiere a las mascarillas. Lo que se ha dicho es que para estos efectos, el contacto cercano en un paciente sintomático, que esté sintomático respiratorio o que tengamos sospecha, es usar una mascarilla de tipo quirúrgico. Lo pueden, cuando lo ven en la bibliografía publicada, decir mascarilla de tipo médico. Pero lo que se está diferenciando es del respirador N95. Esa es la diferencia que se está haciendo. Hay distintos tipos de mascarillas. Las mascarillas recomendadas son esas que no se colapsan sobre la boca, como las que ven ahí, tipo pico de pato o como una copa. También existen en todas partes las mascarillas quirúrgicas de 3 pliegues. Quiero dejar claro esto porque lo hemos dicho y como nosotros estamos por mascarillas preformadas, pero las mascarillas de 3 pliegues también sirven, pero sirven por un rato muy corto. Entonces, si usted va a atender a un paciente y salir de ahí, o tiene un paciente que está tosiendo y lo quiere dejar al ladito, póngale una mascarilla de estas 3 pliegues, va a andar bien. Recuerde que estas se botan, higiene de mano después, pero no las puede usar más que una hora o menos quizás. Entonces, es bueno que sepan eso porque se van a humedecer y no hay más problema con eso. En cuanto a los respiradores, que la gente cree que son igual que una mascarilla, en realidad tiene un filtro y este filtro hace que sea mucho más caro. De hecho, están recomendados en este caso, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y las organizaciones de todas partes, para efectos de procedimientos que se generan aerosoles. Deben ser ajustados y hechos con una prueba de filtración que es compleja de hacer porque la persona se lo tiene que poner, tiene que apretar a los lados de la nariz, donde está esa winchita metálica que permite formarlo, se aprieta suavemente, se inspira y tiene que sentir como que se colapsa la mascarilla. Eso quiere decir que el respirador está hermético. Por supuesto, nadie con barba puede usarlo y eso genera un grave problema para las personas porque van a tener que afectarse si es que lo van a tener que usar. Los procedimientos que generan aerosoles, que tienen riesgo de transmisión de agentes patógenos, son pocos. Sin embargo, en los hospitales se hace mucho más que en la atención primaria o en el nivel primario de atención, para ser más puro. El riesgo está en la intubación, resucitación cardiopulmonar, procedimientos relacionados con la ventilación manual, aspiración, broncoscopía y cuando se usan motores de alta velocidad. Y también se ha visto con ventilación con presión positiva no invasiva, ventilación oscilatoria de alta frecuencia e incluso con nebulizaciones, cosa que sí puede tener importancia en el nivel primario de atención. Oye, venga. Por favor, ¿alguien está con el micrófono abierto? ¿Lo puede cerrar, por favor? En cuanto a las mascarillas para los pacientes, esto está todo en los documentos que se han publicado, solamente lo estoy aclarando ahora. Existe un concepto que es el control de la fuente de emisión. Este es el aparato respiratorio de los pacientes que están tosiendo, estornudando. En realidad, cualquier paciente que llegue con estos síntomas a un consultorio debiera usarlo, porque no estamos hablando solo de la situación del COVID, estamos hablando también de las influenzas, de los sarampiones y cualquier otro agente que pueda transmitirse por esta vía.
son mascarillas de 3 pliegues y se coloca, el paciente los puede colocar y si es que la tolera queda muy bien. Y debe ser, por supuesto, supervisado porque los pacientes se lo bajan porque se lo dejan debajo de la nariz para respirar mejor. Entonces ya no sirve de nada y dígale que se quede tranquilo, no toque a nadie y denle para que haga higiene de manos. En cuanto a la segregación de los pacientes, siempre hablamos de, si está hospitalizado, habitación individual. Habitación individual no quiere decir que tenga que tener una habitación para un paciente, quiere decir que cuando necesito que el paciente esté solo en una habitación, puedo sacarlo a los otros 2 o los otros 3 y dejar al paciente solo. Esto es importante, porque los hospitales de pronto piden, ¿no es cierto?, quiero que me construya una habitación individual. Yo le digo, tiene que saber hacer una habitación individual. Y pacientes con la misma enfermedad diagnosticada pueden compartirla. Pero el concepto básico es la separación a más de 1 metro entre los pacientes. Ya dijimos, y que no se toquen. Y esto es un problema, porque cuando se trata de niños, los niños juegan, lloran, se les cae el patodón, no sé qué cosa, y las mamás se ayudan unas a las otras y van tomando y pasando, y esto se ha visto en brotes, por ejemplo, de virus respiratorio sincicial. Lo que quiere decir que es posible que también se transmitan otros agentes. Hay un asunto con el triage de los sitios de congregación de enfermos. La verdad es que el triage tiene un objetivo, que es catalogar el riesgo del paciente para que sea atendido antes. Pero en ese momento, si el paciente consulta, porque se pregunta por qué consulta, por un cuadro respiratorio, ya se viene a designar que el paciente no debe estar sentado en el resto y estar sentado separado. Y si a lo mejor es el momento de pasarle una mascarilla, póngasela, no ataque a nadie y quédese ahí. Estos procesos son bien complicados, uno los dice bien facilito, pero que todo el mundo vaya cumpliéndolo es una cosa más compleja. En cuanto al manejo del aire, mucho se ha hablado, todo el mundo tiene mucho concepto con el aire por una cosa atávica y hay que recordar que las casas se hacen grandes con las ventanas para que se ventilen. Pues efectivamente los cuartos con presión negativa o el aire filtrado no previene infecciones de este tipo. Y todo lo que nosotros pedimos es que la habitación esté bien ventilada, es decir, si usted abre la ventana, basta y sobra en este momento. Sobre desinfección de ambiente, esta es una diapo nueva porque nos han hecho tantas preguntas que le decimos que los protocolos habituales que son eliminar la materia orgánica por arrastre y luego aplicar un desinfectante es suficiente. Y los desinfectantes están en la circular 3710 de diciembre de 2018, son los que ahí están. Nos llegan preguntas de todo tipo, ¿saben? Yo les quiero decir que si tienen preguntas, hágala. Pero para nosotros el uso de productos clorados, por ejemplo, hipoclorito de sodio a 1000 partes por millón, es suficiente. Hay toda una discusión, yo creo que la mitad de las preguntas sobre desinfectantes, sobre usar spray o usarlo por arrastre con una mopa, la verdad es que ninguno ha probado que tenga mayor capacidad de eliminar los patógenos que otro. Nosotros siempre recomendamos que lo hagan por arrastre porque siempre puede haber materia orgánica, pero no tenemos más fundamentos que una creencia. En cuanto a la ropa no transmite infecciones de virus, sin embargo, por precauciones evidentes, decimos que no la sacuda, que la tomen, la meten en una bolsa para transportarla, que esto vaya en un contenedor cerrado y que se lave con agua caliente, y no hay que esterilizarla, no hay que quemarla, no hay que meterla en detergente o en cloro, ni desinfectarla de ningún tipo. El agua caliente, 75 o más grados, es suficiente para eliminar todos estos agentes. Sobre los desechos tenemos el REAS, y yo creo que no es el momento de discutir el REAS, cumpla el REAS, ¿sí? Eso protege, ¿sí? Y la desinfección de los desechos, meter los desechos en glutaldehído, meterlo al autoclave, etcétera, no tiene ninguna evidencia que disminuya infecciones de ningún tipo, ni la hepatitis, ni ninguna otra cosa. Por lo tanto, todos los desechos, cumpla el REAS. Y para el traslado de los pacientes a la ambulancia, quiero recordar que siempre que es un tema que van a tener que enfrentarse probablemente, o debieran por lo menos tener un plan, debe estar mantenida siempre separada la cabina del conductor de la cabina sanitaria. Algunas ambulancias están separadas, en otras no. Cuando no están separadas y están comunicadas ambas cabinas, recordar que van a estar a menos de 1 metro. Por lo tanto, acabamos de crear una situación que no debemos tener. En este caso, y ya se ha hecho en circunstancias anteriores, se debe sellar el paso de una cabina a la otra con un plástico y sellos comunes
y eso basta. El conductor no debe tocar al paciente, se mete en su cabina, no tiene que usar equipo personal. Estoy escuchando a mí mismo, así que les pido que apaguen el micrófono. Gracias. Para terminar, bueno, yo no quiero un conductor con antiparra, una mascarilla manejando, eso van a chocar, así que no, separen las cabinas y eso es lo que deben hacer, y el conductor no debe ayudar al traslado del paciente, nada sin usar el equipo de protección personal, en realidad nunca debiera hacerlo. Y la cabina sanitaria, luego de que ha pasado, se debe desinfectar con los procesos habituales, por arrastre, con cualquier de los desinfectantes que ya hay, eso ya se ha enseñado antes, y ahí lo tienen de nuevo. La respuesta que no tengo es hasta cuándo se aplican las precauciones. Para ustedes que van a tener contacto breve con los pacientes, la van a tener que aplicar siempre. Para el equipo que está con pacientes hospitalizados, ahí hay otros temas, que cuánto tiempo dura las precauciones. Bueno, la respuesta no la tiene nadie en este momento, al menos dicen que mientras el paciente esté sintomático. Y recuerden que más equipo de protección personal no es más protección, que no podemos seguir amarrados a lo que se hacía en la Edad Media en cuanto a protección, porque eso no sirve, conocemos cómo se transmiten los agentes, no podemos seguir inventando cosas, y que incluso usar más equipo de protección personal implica sacarse más equipo de protección personal, y si no lo hacen bien se pueden contaminar la cara o los ojos y producir circunstancias de riesgo. Entonces les pedimos que sean súper racionales lo que están haciendo, tienen que aplicar criterios cuando estén frente a un paciente probablemente, pero si lo hacen bien no deberá haber problema. Eso se ha visto en todos los países distintos a China, donde el equipo de salud prácticamente no se ha visto afectado. Me fui como ametralladora, pero no, es lo que les puedo decir. Estuvo perfecto. Porque había muchas consultas que estaban llegando tanto de los niveles de atención primaria como hospitalaria respecto al elemento de protección personal. Doctor. Bueno, quiero darle la bienvenida a la doctora Diana Tapia, en la jefa de división de atención primaria de nuestro Ministerio de Salud, que ella va a continuar con nosotros dentro de la videoconferencia y las presentaciones. Este es su ámbito, porque acá están todos los servicios de atención primaria del país, incluido por streaming. Este es el momento que nosotros abrimos preguntas para todos aquellos que tengan consultas. Los jefes, de manera de poder ir saldando todas esas preguntas que nos están llegando por diferentes vías institucionales y no institucionales por lo demás. La idea es que abran el micrófono, la región se identifique, le están preguntando quién está haciendo la consulta para el doctor, y nosotros podemos ir resolviendo la duda inmediatamente. Cualquier cosa, avisamos. ¿Quién va a preguntar? Se identifica, por favor. ¿Aló? Sí. Algo pasa. Talcahuano, por favor, haga la pregunta. El problema con su micrófono parece Talcahuano. Ya, otra pregunta. ¿Otra pregunta por mientras? Exacto. ¿Otra pregunta? Hospital del Lirquén. ¿Hospital del Lirquén? ¿Aló? ¿Hospital del Lirquén? ¿Sí? ¿Me escucha? Ya, quería consultar porque hay una falta de stock de la mascarilla N95. No sé si esa, la N95, la podemos cambiar por otra mascarilla o existe alguna alternativa que ustedes estén viendo, porque en el país no hay stock. Gracias.
Muchas gracias por su pregunta. Probablemente la pregunta más frecuente que hemos tenido en las últimas 3 semanas es que para atender a los pacientes en la atención habitual no requerimos mascarilla, respirador con filtro absoluto como el N95, FFP2 u otro. No se requiere mascarilla tipo quirúrgico común, es suficiente. Solo corresponde usarla si van a hacer un procedimiento generador de aerosoles, lo que incluye también la toma de muestras de vía respiratoria baja, que va a hablar probablemente en tercera fase después. Pero de otra manera, la mascarilla de tipo quirúrgico es suficiente. Si la atención va a ser breve, la mascarilla plana puede servir. Si va a ser un poco más prolongada, van a tener que usar o buscar las mascarillas que son reformadas para que no se colapse sobre la boca. Espero haber respondido su pregunta. Sí, gracias. Hospital Antofagasta. ¿Antofagasta? Sí. Estoy tampoco. Consulta. Nosotros acá en el Hospital Antofagasta tenemos que tener todos estos lineamientos que se están discutiendo a nivel del país, pero una duda que yo tengo, a pesar de que esta epidemia uno tiene que irse adaptando, ¿cuánto es el tiempo de espera entre el paciente permanecer en urgencia y la conexión para hospitalizarse al servicio de hospitalización si yo no dispongo de cama y si tengo alto número de pacientes que están por la misma sintomatología? Yo primero, ¿ustedes trabajan en el hospital de Antofagasta? Porque Sí. solamente para aclarar que la conferencia de los hospitales fue hace como 2 semanas, pero estábamos hablando de la atención en nivel primario de atención. Pero con todo está todo el tiempo. Aquí para que se vea más gente. Vamos a hacer primero, completamente Antofagasta. Pero antes de cualquier cosa, todos, por favor, revisen su micrófono porque están entrando muchos mensajes de diferentes lugares. ¿Ya? Entonces, por favor, revisen los micrófonos, apáguenlos todos y estamos con Antofagasta. Estoy viendo una sala donde hay 3 personas. Lo que significa que tienen abierto el micrófono. Sí. Servicio de salud a la cama. Muy bien, Ya, ahí está el servicio de salud Atacama. Servicio de salud Atacama, por favor, apague su micrófono. Ya, ¿lo apagaste? La sala que se fue el muchacho de negro, también por favor apague su micrófono. Sí. Por favor, usted mismo. Apague el micrófono, por favor. ¿Qué hizo la pregunta? ¿Sí? ¿Está apagado? Perfecto. Entonces, Antofagasta, la pregunta está... Por favor, repita la pregunta. ¿Cuánto Que sí, tiempo? que cuánto tiempo, dependiendo del número de pacientes y la disponibilidad de cama en hospitalización, se debe permanecerse en el servicio de urgencia, sabiendo que esto es una epidemia que no van a decir cómo vamos a llegar, cómo va a empezar el brote. Dios quiera que no, pero si tenemos un alto número de pacientes, ¿cuál es la medida que tenemos que tomar en cuenta para ese lapso de espera entre una conexión de urgencia y a hospitalización? ¿Puedes responder tú? Nuestro jefe de división de gestión de redes asistenciales va a responder esa pregunta, el doctor Juan Llanero. Hola a todos. Para los hospitales conectados y respecto a atención de urgencia, en conjunto con epidemiología hemos definido 4 estadios, ¿cierto? Estamos en el estadio 1, donde todavía no tenemos casos y donde lo activo ahora es la pesquisa. En ese contexto, en el 276, el ordinario que básicamente manda o gobierna la situación en que estamos ahora hasta que tengamos un nuevo escenario, no hay tiempo de espera en las urgencias. Si tenemos un caso sospechoso, donde epidemiología confirma que en descripción de caso, ustedes, la instrucción está expuesta ahí, es hospitalizar en una habitación individual, tal como ha escrito el doctor Otaniza. No queremos que ocurra un tiempo de espera en las urgencias. Si el paciente viene derivado
como caso sospechoso desde APS, nuevamente pasa directo, y por eso es que los servicios de salud deben establecer coordinaciones en su red de atención primaria para con sus hospitales. Si en caso de que no ocurra ustedes deben hacer una habitación individual. Si no es posible, y esperamos que esto no sea el caso, siempre está la unidad de gestión centralizada de cama como respaldo. Ese es el escenario actual. En caso de, como describe usted, tengamos otro escenario que no es el actual y que tampoco se está dando, creo que en epidemiología, Joana me lo confirma, no se está dando en otras partes del mundo, excepto China. Si tenemos un escenario futuro donde tenemos mucho paciente, donde eventualmente ya dejamos el diagnóstico por PCR, entramos en aislamiento en cohorte, las indicaciones van a ser distintas. Y ahí nos vamos a manejar probablemente con un contexto con influenza, como lo hacemos regularmente en campaña de invierno. Pero no piensen en eso ahora, dado que no es el estado. Está bien pensar en el futuro, pero lo importante es que ahora se juega todo en la detección del caso sospechoso, de acuerdo a las reglas que ha puesto epidemiología, y la entrada directo, y que no tengamos que ver pacientes esperando muchas horas en una urgencia sin los elementos de aislamiento que han sido escritos en el 276. Eso. Gracias, jefe. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Atacama, por favor. Atacama. Hospital Claudio Vicuña, por favor. Atacama. Hola, buenos días. Una consulta. Hemos trabajado y hemos escuchado muchas indicaciones desde la atención clínica, desde el profesional, desde el técnico. ¿Cuál sería la indicación en nuestro caso, en que el administrativo es nuestra primera línea de contacto con los usuarios? ¿Cuál sería la indicación apropiada para bajar a ellos en cuanto, para no crear pánico y para que la atención sea adecuada? Gracias. Muy bien, los principios básicos son: mantenga más de 1 metro de distancia, y si va a tocar el paciente o acercarse, debe colocarse guantes, la protección ocular y las mascarillas. Particularmente si el paciente consulta porque está tosiendo por una infección respiratoria, porque el tema son la exposición de la conjuntiva y en la boca. Pero en principio mantener más de 1 metro de distancia en forma permanente y el protegerse las mucosas. Ahora sí que lo que va a hacer es que le va a tomar la temperatura, va a tener que acercarse, va a tener que poner guantes, mascarilla y se va a tener que proteger la cara. Eso es. Y no más que eso, ni menos. Talcahuano sigue con problemas de Silencio. Teníamos una pregunta de Vicuña. Talcahuano, cierra el micrófono. Talcahuano, cierra el micrófono. Es muy probable que algunos con ya el caso, chao, se quieran ir a agarrar un vuelo y irse a su casa. A ver, escucho, atención. Acá no tenemos un prioritario, ¿no? Están todos hablando y no estamos escuchando a nadie. Entonces, quien pidan la palabra se la vamos a ir dando. Vicuña. Buenos días. ¿Me escuchan? Ya. Mire, mi nombre es Elsa, soy la delegada de epidemiología y de infección intrahospitalaria. En este momento tenemos el siguiente problema. Como tal dijeron, se han acabado el stock nacional de mascarilla en 95, nos ha provocado un problema con los pacientes actuales prevalentes de tuberculosis respiratoria. No tenemos como el acceso a las mascarillas para los pacientes que tenemos en forma permanente tuberculosis, lo hemos tratado de conseguir y no hay en ningún lado, lo hemos conseguido con algunos programas de tuberculosis de otros lados y no sabemos qué hacer. Esa es mi consulta y qué es lo que podemos hacer en este momento, la Seremi, epidemiología. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Primero quiero recordarles que los pacientes
tuberculosos, que están bacilíferos, deben tratarse, esto sí, con mascarilla N95 en habitaciones individuales, etcétera. Eso lo tienen más que claro, la pregunta es pertinente. Lo que quiero decir es que primero, eso son actividades programadas, esas mascarillas deben haber existido siempre. En la actualidad no hay una indicación de que tenga un stock en particular para estos efectos. Sin embargo, tienen que, primero, ¿por qué se desabastecieron? Y segundo, ¿dónde se van a abastecer? Eso yo no tengo la respuesta. Sí, acá nosotros estamos en comunicación directa con Senabas por la compra de elementos de protección personal adicional que están enfocados en este plan de coronavirus. Están programados para las actividades propias de la red asistencial y que incluyan la generación de aerosoles para N95 específicamente, pero todas las otras actividades programadas de compras habituales que tengan tanto atención primaria como hospitalaria corren por su misma vía. Significa que no deberían tener problemas de abastecimiento de productos siempre y cuando los programaron adecuadamente. Si quedan sin producto o si no lo tienen en este momento, puede tener dos vías. Una, que Senabas haya quedado sin stock y el proveedor no esté proveyendo de algo programado, lo que es un incumplimiento de contrato, o adicionalmente que finalmente están mal utilizando el recurso en otras vías, en otros elementos, que es lo que nosotros necesitamos resguardar, porque como dijo el doctor Daiza, que sea mejor no significa que proteja más para la instancia en la cual nosotros queremos considerar el integrante elemento de protección personal, ¿ya? Entonces, en este momento Senabas no tiene, el mercado público no tiene. Pero de programado, de lo que se había adquirido programado. De lo programado por programa, o sea, bueno, valga la redundancia. Vamos a conversar con Senabas entonces para poder tener claridad al respecto. Buenos días a todos. Quiero retrotraer el origen de esta videoconferencia, que es para que la atención primaria conozca de primera fuente toda la información y todas las instrucciones que han sido impartidas desde el Ministerio de Salud. Les ruego que las situaciones particulares de cada servicio y de cada hospital, los micrófonos los pueden acotar con sus propios directores de servicio. Ojalá que demos pie a las consultas que desde la atención primaria hoy día se tienen en relación a la presentación hecha por el doctor Otaiza, porque lo que queremos es que esté todo el mundo informado respecto de lo que se ha ido trabajando en el Ministerio, todo basado en la normativa OPS, para que estemos bien preparados en caso de que tengamos casos de coronavirus en nuestro país. Por lo tanto, todas las situaciones, ya como lo ha dicho Pablo y lo ha dicho el doctor Otaiza, también lo ha dicho el doctor Llenero, son situaciones que se están trabajando y por lo tanto veamos ahora si desde la atención primaria hay algunas dudas. Sí, el micrófono abierto en alguna región para que le den revisión. Si no hay más preguntas, deberíamos seguir con el proceso de epidemiología, la vigilancia, el refuerzo de vigilancia. Metro Sur. Metro Sur. Adelante, Metro Sur. Hola, buenos días. Acá tenemos una pregunta. Buenos días, doctor Otaiza. Es un gusto verlo. Mi consulta es la siguiente. Si usamos el protector facial, ¿usted recomienda igual el uso de la mascarilla? Porque si el protector facial sirve, nos ahorraríamos las antiparras y las mascarillas. Claro, lo que pasa es que usted está hablando de control de infecciones 2.1 y es cierto que si uno usa un escudo facial que cubre ambos lados y que va bajo la barbilla, la mascarilla quirúrgica es mucho menos importante. De hecho, en algunas partes ni siquiera se recomienda usarla. Aquí en Chile, vamos a ser bien precisos, siempre que lo use con escudo facial o antiparras se van a poner una mascarilla. No queremos ningún caso en que haya un incidente, alguien se contamine y no se lo dijeron. Lo otro es control de infecciones avanzado y va a depender del momento en que lo usen, ¿no? Pero tiene razón, su pregunta es muy buena, pero aquí vamos a usar mascarillas incluso con el escudo facial. Gracias. Muchas gracias. ¿Cuánto dura el virus en el ambiente? La pregunta de cuánto dura el virus en el ambiente tiene dos formas de acercarse. Eso es Talcahuano, le agradezco la pregunta.
Lo primero es que qué importancia tiene cuánto dura en el ambiente, porque la verdad es cuál es la dosis infectante en el ambiente, que tiene que haber en el ambiente para poder causar enfermedad en los otros, y esa respuesta no la tiene nadie. Ahora, ¿cuánto puede durar el virus? No sé si durará 2 o 5 días, yo no tengo ese antecedente. Lo que sí sabemos es que no hace ninguna diferencia porque tiene que estar en cantidad suficiente. Y para esos efectos, lo único que nosotros podemos hacer es limpieza y uso desinfectante en la superficie inmediata alrededor de los pacientes. Sí. Este es un virus que se transmite persona a persona, o por los vómites, o por o por el contacto directo con las personas, con las manos y las secreciones. Yo creo que tenemos que pasar a las próximas presentaciones, ¿no? En todo caso, perdón, antes que cortemos conmigo, todas las preguntas que tengan, por favor sigan haciéndolas llegar porque nosotros las organizamos y las vamos poniendo en presentaciones futuras y en los documentos, así que no pierdan la oportunidad de hacerlo. Sí, muy importante lo que está diciendo el doctor Otaiza. El Ministerio está muy preocupado de ir resolviendo todas las dudas que pueden ir generándose a nivel de tanto del público en general como de nuestros propios funcionarios. Entonces no se quiten el miedo de preguntar por las vías institucionales que correspondan, porque nosotros las centralizamos y las vamos resolviendo lo más rápido posible. Además se van a ir preparando... Un correo, por favor. Un momentito, además se van a ir preparando los distintos protocolos, ¿no es cierto?, aclaratorios para cada nivel de atención, donde se incluyan todas estas consultas. Tu correo para las preguntas, eso está pidiendo. El correo, tienes que escribir al programa de control de infecciones. En este caso es difícil, FOTAIZA, FOTAIZA, @minsal.cl. Es difícil porque la F no se entiende. FOTAIZA. Trata de decir flan a alguien. F de foca. Bueno, F de foca. Vamos a dar continuación a la presentación. Vamos a pasar al ámbito de vigilancia epidemiológica y va a presentar nuestra jefa de departamento de epidemiología del Ministerio de Salud, Joana Acevedo. Cierren los micrófonos, por favor. Atacama, la última pregunta. Atacama, pregunte. Hola, mira, de acuerdo con el aseo terminal, una vez que el paciente ya fue trasladado de ABS, ¿cómo debe entrar el personal de salud a hacer el aseo de acuerdo a los EPP? Ya, bueno, usen los mismos EPP que he mencionado. Esto es, tienen que ponerse la bata, tienen que ponerse los guantes. En este caso pueden usar guantes de los amarillos, esos que de heavy duty, no sé cómo se llaman los domésticos, porque se trata que van a limpiar, ¿no es cierto? Y la recomendación es que sí usen protección ocular y la boca por si durante el proceso hay salpicadura. Y van a aplicar el desinfectante o la solución, el detergente primero y desinfectante después con de cloro alrededor de 1000 partes por millón, puede ser más, pero 1000 partes por millón es más que suficiente a fin de desinfectar el sitio. No tiene más recomendaciones que esa. Y buena pregunta, siempre hay que proteger al personal que hace el aseo porque nunca está en nuestro circuito de capacitación. Tampoco hay que ponerlo primero en la fila, porque primero en la fila es la persona que va a hablar con el paciente. Esa hay que protegerlo. Primero en la fila del paciente. Sí. Pero el paciente no se autoinfecta. Joana. La protección de... Entonces, muy buenos días a todos. Vamos a revisar ahora los aspectos de vigilancia epidemiológica me falta cambiar ahí, del COVID-19. Si no cambiamos. Siguiente, por favor. Vamos a revisar aspectos de situación actual y cuáles son las líneas de acción puntualmente que hemos establecido como ministerio. En resumen, hasta el día de hoy día 16, lo que tenía reportado la OMS era 51.857 enfermos. Recordar que la semana pasada hubo un aumento brusco de casos relacionado con el cambio en la definición de caso confirmado, agregando la opción de persona confirmada a través de nexo epidemiológico, que se han reportado 1.666 muertes. Esa es la cifra oficial. Hay otras fuentes de información en universidades y otros portales, pero esta es la que está reportando la OMS.
Y como bien decía el doctor Llanero, nosotros hemos hecho las acciones en función de los 4 escenarios posibles. El primero es la fase actual, donde no hemos presentado casos en territorio nacional y corresponde a toda la preparación que nosotros tenemos que hacer con los servicios de salud para estar esperando expectantes los posibles casos. El escenario 2 es cuando hay poquitos casos, ¿cierto?, sin casos secundarios, si es que logramos tener un buen manejo epidemiológico. El caso 3 con casos importados que van generando casos secundarios en territorio nacional. Y el caso 4 cuando hay transmisión sostenida dentro del país. Esto es muy importante porque toda la presentación que vamos a hacer ahora tiene que ver con las acciones que hemos establecido en este escenario 1, donde aún no tenemos casos. Entonces hemos definido 4 acciones desde el punto de vista de la vigilancia principalmente, que tienen que ver con la refuerzo de la vigilancia ETI-IRAC, con la notificación obligatoria de todo caso sospechoso, con actividades de vigilancia específica en los puntos de entrada y seguimiento de contacto. En cuanto a la vigilancia ETI-IRAC, como ustedes bien saben, son 43 centros centinela en atención primaria, 23 de ellos con identificación del agente etiológico. Es muy importante que nosotros semana a semana estamos remitiendo los informes y le hemos pedido a todos los centros centinela de APS que nos digan que si cuentan con todos los insumos y que refuercen esta vigilancia. También llevamos el monitoreo de la atención de urgencia, más la vigilancia de la ira grave en los 7 hospitales con la identificación del agente etiológico, ya la vigilancia de los virus respiratorios que hace el ISP, y la identificación de brotes, ¿cierto?, de ETI-IRAC. Todo esto forma la vigilancia del patrón de enfermedades respiratorias en el país, al cual nosotros estamos atentos con la emisión del boletín semanal. Con respecto a la notificación obligatoria de los casos sospechosos, es muy importante que cumplamos estrictamente la definición de caso actual. Puede variar porque hasta ahora esta es la tercera definición de caso que hemos tenido, pero será informado oportunamente en cuanto varíe, si es que cambia. La definición actual se define en 2 tipos de pacientes. Uno es un paciente IRAC, ¿cierto?, que requiere hospitalización y que tiene el antecedente de viaje a China los 14 días previos al inicio de los síntomas, o es trabajador de un centro de salud que atiende a pacientes con IRAC, ¿cierto?, sin identificación del agente etiológico. Por otra parte, es todo paciente con una infección respiratoria aguda, independiente de la gravedad, y que dentro de los 14 días previos al inicio de los síntomas reporte en el fondo contacto directo con alguna persona enferma por el COVID-19. Para eso hemos establecido, ¿cierto?, el formulario de notificación y también el ISP, por su parte, el formulario de envío de muestra. Ahí es importante que en el formulario de notificación se especifica cuáles son los criterios también que hacen que ese sujeto cumpla la definición de caso. Caso sospechoso. ¿Sí? ¿Ya? Y hemos establecido un flujograma de atención que está disponible en la página en este momento. Recordar que como los sujetos son recibidos en los puntos de entrada, se le está haciendo seguimiento telefónico, por lo tanto las personas están enteradas de su condición de riesgo y están entrenados o muy concientizados en hacer la declaración de que son potencialmente sospechosos de esta enfermedad. Por lo tanto, si la persona llegara a presentar síntomas, lo más probable es que va a llegar, ¿cierto?, al centro de salud, ahí va a declarar su condición del antecedente de viaje, inmediatamente, no sé si ya lo explicaron, ¿no? Inmediatamente, al ser reconocido por la persona que está en el triage como un caso sospechoso, se le debe entregar los elementos de protección personal y dirigir a esa persona a un lugar lo más aislado posible que ustedes hayan identificado en cada uno de los centros de atención. Ya mientras llega el personal profesional, ¿cierto?, ya sea el médico
le realiza el examen, confirma que es un caso sospechoso, ¿cierto?, en el establecimiento de APS, el cual debería contactarse con el equipo de la Seremi para que ratifiquen que efectivamente la persona cumple con la definición de caso. Esto que está en rojito ahí es muy importante porque hasta el día de hoy hemos recibido muchas llamadas por personas que tienen otros antecedentes de viaje que no son China o que habían estado en China en diciembre, etcétera, y que hoy día están teniendo una consulta y claramente no cumplen con la definición de caso. En cuanto se identifica que el sujeto sí cumple, debe ser trasladado de inmediato el caso sospechoso al centro hospitalario. En los puntos de entrada, y para que estén todos muy conscientes, digamos, hemos establecido a través de un trabajo con la Policía de Investigaciones y en los puntos fronterizos de pasos terrestres, en algunos que hay carabineros con los carabineros, etcétera, que se le pregunta a toda persona que ingresa si está las 2 últimas semanas en China, y cuando se identifica ese antecedente se le pide que complete una encuesta. Para identificar claramente los lugares de riesgo, cuándo fue que estuvo en esos lugares de riesgo, cuál va a ser su trazabilidad dentro del país, si es que es un viajero que viene por un periodo corto, y si actualmente está con sintomatología. A partir del día de hoy les cuento que en la región metropolitana esta actividad, y por eso no está en esta PPT, va a ser llevada a cabo por la Seremi de la región metropolitana, que cuando la persona el inspector de la PDI identifica el caso, va a dirigir y aplicar la encuesta. Ya nosotros hasta el día de hoy llevamos 192 sujetos que han contestado esta encuesta, pero como en algunos sujetos la dirección ha estado mal reportada, etcétera, decidimos hacer esto nosotros. ¿Ya? ¿Quiénes son los contactos? Ante un eventual caso confirmado, ¿cierto? También se han definido claramente cómo se define un contacto, que es toda persona que haya compartido el hogar, haber viajado, haber compartido el mismo salón. Eso estamos trabajando, a ver si trabajamos, o si tiene una exposición asociada a la atención de salud, un caso confirmado. De estas personas viajeras que tienen este antecedente puntual de haber estado en una zona de alto riesgo, ¿cierto?, con transmisión de la enfermedad, se hace un monitoreo actualmente en el país y se llama todos los días desde la autoridad sanitaria para la verificación de los signos y síntomas. Ante cualquier eventualidad que alguien presente sintomatología, va a ser direccionado al centro de salud. También como medio, no sé si tranquilizador para ustedes, pero yo creo que es importante decir que en estas llamadas que nosotros estamos haciendo hemos pesquisado a veces inicio de otra sintomatología o cosas asociadas y hemos tomado acciones, por ejemplo, unas personas que están con otra sintomatología, hemos coordinado que los vaya a ver el SAMO, etcétera. Entonces tenemos muy contado en el fondo y monitorizado cuál es el estado de salud de todas estas personas. También hay algunas que ya han salido porque, por ejemplo, eran viajeros y salieron del país. También eso lo estamos verificando diariamente con la Policía de Investigaciones, etcétera. Recomendaciones generales al viajero también se les entrega en todos los puntos de entrada y tienen que ver con las recomendaciones que hizo la OMS, que supongo que el doctor Otaiza ya las explicó bien. La más importante es la higiene de manos, ¿cierto? Y la etiqueta de la tos. Y todo el detalle de todas nuestras indicaciones están hoy día en los ordinarios, ¿cierto? El 276 para el manejo de los casos y el ordinario puntos de entrada, que vamos a tener una nueva versión hoy. Todas las indicaciones también descargables en la página web, y si alguno quiere o opina que sería bueno hacer otra infografía con alguna otra especificación, nosotros felices de poder consultar. Muchas gracias.
Muy clara. ¿Hay alguna pregunta, alguna respuesta? Vuelven a ver. Oriente. Con el micrófono abierto. Oriente. Hable. Hola, buenos días. Hoy tengo dos dudas en relación a la Seremi. Cuando nosotros tengamos un caso que cumpla criterios, ¿la Seremi su atención va a ser solo por teléfono o va a ser una visita presencial? Y la otra pregunta es que si va a haber registro escrito de eso. Con respecto a la pregunta 1, va a depender, ¿cierto?, de la demanda con que esté la Seremi, cuán certero tengamos la historia clínica, si es que uno pudiera confirmar vía telefónica o requiere que se apersone alguien de la Seremi. ¿Ya? Y con respecto a la pregunta número 2, obviamente que si una persona cumple con la definición de caso, debe ser notificado y por lo tanto dejar un registro escrito de eso. No, me refiero al revés, que la Seremi confirme algo, que la recepción, o que descarta o confirma la sospecha. Sí, o sea, yo creo que siempre uno puede dejar las cosas por escrito, vía mail o vía ficha clínica. No entiendo tu pregunta. No, nosotros dejamos escrito. Sí, nosotros dejamos escrito, pero la Seremi va a contestar entonces el envío si se confirma o se descarta. Lo pregunto por la experiencia que tuvimos. Ya. Sí. Ok. Disculpen, hay otro servicio que tiene el micrófono abierto. Por favor. Suroriente, por favor. Después viene Suroriente. Revisen los micrófonos abiertos porque generan un ruido de fondo y escuchamos las voces. No hay más dudas. Suroriente. Hola, buenos días. Mire, la red hace dos consultas. Una, en caso de que hubiera un paciente caso sospechoso y rechace la atención clínica, ¿qué se hace en esa situación? La indicación que nosotros tenemos es que el paciente puede ser hospitalizado en contra de su voluntad. Hoy día va a salir eso o vamos a hacer un ordinario, lo estamos elaborando para que tengan el resguardo jurídico, pero les cuento que incluso también hemos revisado y desde el punto de vista de los reglamentos sanitarios y del código sanitario, también en los puntos de entrada, por ejemplo, nosotros como autoridad sanitaria tenemos la obligación de proteger la salud de los chilenos y por lo tanto, si alguien se niega a hacer la declaración, podemos incluso negarle el acceso e ingreso al país, podemos hacer el examen clínico, si bien es cierto, en primera instancia se pide que sea con consentimiento informado, pero si la persona se niega y el país considera que es una amenaza, también estamos facultados para realizarlo o denegarle el acceso. Y lo mismo ocurre con las hospitalizaciones. ¿Ya? Muchas gracias. Mire, y la segunda pregunta de la APS, preguntan si el funcionario de primera línea, que sería la admisora, el doctor indicó 1 metro de distancia, pero sí, por ejemplo, si después sale al hospital y confirman que ese paciente salió positivo, esa funcionaria pasa a hacer estudio de contacto, ¿cierto? Sí. Y ahí ella me preguntan, ¿debe cesar sus funciones o no sigue trabajando? Ya. Lo que hemos establecido es que los contactos hoy día no están bajo seguimiento, ¿ya? Pero no que van a tener cese de actividades laborales. Mientras mantengan asintomático. Sí, obviamente estaba asintomático, obvio. Ya, muchas gracias. Metro Sur. Por favor, los que no sean Metro Sur, apaguen el micrófono. Metro Sur, hablen. Buenos días. En relación a una atención, el SAPU, soy coordinadora de un SAPU en el Paternal. ¿Se considera en contacto todas las pacientes que están en sala de espera? ¿Y cuáles serían los pasos a seguirse si fuera ante un caso sospechoso y que posteriormente fuera
declarado que haya sido efectiva. Ya, lo que tenemos hoy día establecido es que son contactos las personas que estuvieron próximas y cercanas a la persona, por lo tanto, si es que hubiera muchas personas y la sala de espera fuera demasiado hacinada y dijéramos que no se pudo mantener más de 1 metro, probablemente sería más personas. Ahora, quiero dejar en claro que lo que pensamos es que no van a estar las personas en la sala de espera ahí sentadas 4 o 6 horas mientras las atienden. Lo más probable, como ha sido, como les comentaba, lo que ha pasado hasta ahora, como las personas están, se le aplicó la encuesta al ingreso, entre medio en las regiones, la metropolitana no alcanzó a hacerlo, les han ido a hacer visita domiciliaria, como el día 4 o 5. Las personas van a llamar a la autoridad sanitaria y es lo que nos ocurrió hasta ahora cuando sienten que tienen algo extraño o alguna sintomatología. Entonces es poco probable que alguien vaya, no declare muchas horas y después tengamos que hacer acciones retrospectivas. Ahora, si eso llegara a pasar, vamos a hacerlo igual como lo hemos hecho en otras cosas que hemos sido muy exitosos, como por ejemplo los contactos y seguimientos de los expuestos en los casos de sarampión, que yo quiero decir que ahí en promedio identificamos alrededor de 400 contactos y hacemos todas las acciones de salud pública respectivas. ¿Ya? Muchas gracias. Sí, yo creo que probablemente van a haber algunas recomendaciones escritas sobre esta materia, porque el contacto casual en una sala de espera puede no ser un factor de riesgo. Sin embargo, las medidas que se van a entrar a seguimiento no van a tener que estar, porque esto no es sarampión. La gente tiene más preocupación por esto que por sarampión. No, sí, pero a lo que voy. Hay que tenerle un protocolo bien escrito. Sí. Bueno, el flujo del paciente, y está descrito así en la página web, la idea es que el paciente en ventanilla dure y no tenga que pasar por nuclear para que pase directamente. Entonces, el tener la pregunta abreviada, el captar al paciente lo antes posible, lo que nos va a dar a nosotros que sea el proceso exitoso o no sea exitoso, y los posibles contactos que puedan surgir secundarios por la atención o derivados de la atención de salud que estamos generando. Por favor, siguen habiendo, creo que 2 micrófonos abiertos en este momento. Hay 2 micrófonos abiertos en este momento. Veo la sala de probablemente un sesor. Ahí. Una persona que se está viendo directamente en la sala de CISPAM. Por favor, apaguen todos los micrófonos. Hay un CISPAM que está conectado y... Ya, si no hay más preguntas. ¿Hay más preguntas? Respecto a la vigilancia. ¿Aló? Buenos días. Buenos días. Consulta de APS Osorno. Mi consulta es en relación a los países asociados a cuando uno hace la encuesta, si estuviste 14 días antes en China, y cuáles son oficialmente los otros países que uno debería hacer la consulta, y me imagino que también esos países se van actualizando a medida que esta situación va transcurriendo en el tiempo. No sé si ustedes van a enviar esa información oficial o cómo lo consultamos en realidad. Gracias. Ya. Por ahora es solo China y la información va a estar oficialmente en la definición de caso. Recordar que los otros países no se van a integrar en una lista de riesgo hasta que no tengan circulación establecida del virus, y hasta ahora lo que han tenido otros países es solo unos pocos casos importados y en algunos casos con transmisión, ¿cierto?, dentro del país a contactos directos. Puedo agregar que cuando hablamos de China, estamos hablando de China continental. No estamos incluyendo, hasta donde yo sepa, o sí, tú me aclaras, sí, Taiwán, Hong Kong y Macao. Sí. ¿Están incluidos o no? Sí, hoy día están incluidos. Ya, ok. Entonces, cualquier parte de China, independiente son territorios. Sí. Ya. Todo China. Todo China. ¿Cómo es la pregunta? Pasamos entonces. Pasamos al ICP entonces. Rodrigo. Creo que ya
Buenos días, voy a compartir mi presentación. Me avisan cuando se ve. ¿Se ve? Paula. Ahí se ve, estamos listos. Ok, listo, gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Rodrigo Pache, yo soy jefe de la sección del subdepartamento de enfermedades virales del ISP y voy a hablarles un poco en cuanto a actualización de toma de muestra y análisis de laboratorio para la infección por COVID-2019. Los coronavirus son virus envueltos RNA, ¿ya? Y los coronavirus humanos se detectaron por primera vez aislamiento de ellos en la década de los 60. ¿Ya? Hay dos coronavirus humanos del grupo alfa y dos coronavirus humanos del grupo beta. Dentro del grupo beta están también el SARS, el MERS y el nuevo coronavirus. En la parte izquierda de la diapo hay una imagen de microscopía electrónica del coronavirus 2019. ¿Ya? Los coronavirus tienen una alta tasa de recombinación y de mutación, y eso es lo que hace que sean fácilmente también transmisibles de una especie a otra. ¿Ya? Y por eso que permanentemente están surgiendo infecciones en humanos asociados a estos virus que son todos zoonóticos, ya que los huéspedes naturales son animales, fundamentalmente murciélagos. Este es un árbol filogenético de los distintos coronavirus, y aquí se muestra el beta coronavirus, ¿ya? Que es causante actualmente, ¿no es cierto?, de los casos que están circulando en el mundo, que tiene un alto porcentaje de homología con el SARS, de un 80%. Ambos son de la familia de los beta coronavirus. Y en verde están los coronavirus humanos, tanto alfa como beta, que si se fijan están bastante alejados. Y esto es importante decirlo porque los kits comerciales contra los otros coronavirus no hay ninguna posibilidad que identifiquen a este beta coronavirus, al coronavirus 2019. En el caso de envío de muestras al instituto, tal como mencionaba Joana Acevedo, es importante que el paciente cumpla con definición de casos sospechosos, que haya una notificación a la Seremi y que el caso sea validado como que cumple la definición. Una vez que eso pase, hay que avisar al ISP del envío de la muestra y ocupar el formulario que nosotros tenemos, que está en la página, el link, digamos, en el sitio web del ISP, donde ustedes pueden descargar el formulario que debe acompañar la muestra cuando se envía al instituto. Hay otro micrófono abierto, por favor. Este es el formulario que utilizamos en el ISP una vez que llega la muestra. Es un formulario estándar, importante que agregue los datos de antecedentes de la muestra, el tipo de análisis que se haga en el hospital, los antecedentes clínicos epidemiológicos generales, sintomatología y si el caso se hospitaliza y si fallece o no. Las muestras ideales para el análisis de coronavirus en pacientes hospitalizados por ira grave son los del tracto respiratorio inferior. Cuando se toman todo este tipo de muestras, la posibilidad de generar aerosoles es muy alta. Entonces, toda muestra del tracto respiratorio inferior requiere, además del uso de PP habitual, el uso de mascarilla N95. Las muestras de elección son el esputo, el lavado broncoalveolar y el aspirado traqueal. También en este caso, como les mencionaba, si es del tracto respiratorio inferior, es importante el uso de mascarilla N95 cuando se tome este tipo de muestras. Y las muestras deben ser mantenidas refrigeradas, idealmente máximo 48 a 72 horas antes de su envío al laboratorio. Deben ser enviadas refrigeradas y nunca congelar las muestras. Ahora en los consultorios ustedes probablemente van a tener pacientes pensando más en pacientes con que consulte por una ira alta, ¿ya? En ese caso las muestras de elección son el aspirado y el hisopado. En el caso del hisopado, lo que está recomendando la OMS en la actualidad para coronavirus es la toma de 2 células por paciente.
Estas férulas tienen que ser de fibra sintética con ejes de plástico, no de algodón ni de madera, ya que tanto el algodón como la madera pueden inactivar la reacción de PCR, reacción de la polimerasa en cadena, que es la que se usa en el laboratorio para diagnosticar los casos. Ambos hisopos, uno del nasofaringio y otro orofaringio, se deben mezclar en el mismo tubo con 2 a 3 ml de medio de transporte viral. Lo mismo si toman una muestra de aspirado nasofaringio, agregarle 2 a 3 ml de medio de transporte y mantener refrigeradas las muestras máximo 72 horas antes de su envío al instituto. Recuerden que las muestras no se deben congelar, solo refrigeradas. Recordar que el paciente debe cumplir con la definición de caso sospechoso, que deben avisar al ISP del envío de las muestras y usar el formulario del instituto. Y cuando se envíe las muestras, usar sistema de triple embalaje tal como está descrito y normado en el país. Ahora, recomendaciones generales para el trabajo del laboratorio: el uso de EPP general, que incluya guantes, mascarilla quirúrgica, delantal y protección ocular cuando manipulen muestras potencialmente infecciosas. Solamente en el caso de potencial generación de aerosoles se debe usar mascarilla N95, similar a lo que les mencionaba el doctor Otaiza. Esto ya es más específico del laboratorio, un proceso propiamente tal del laboratorio que ustedes no van a ver. Hay otros procedimientos que se pueden realizar utilizando prácticas de trabajo estándar, que en el caso de ustedes podría ser la tinción de rutina o el empaque final de las muestras para el transporte. Dentro de un gabinete se deben alicuotar o diluir muestras, inocular las muestras en medio de cultivos bacterianos y realizar pruebas de diagnóstico que no impliquen la propagación del agente viral, por ejemplo, la preparación de láminas para inmunofluorescencia. ¿Cuáles son las metodologías con las que contamos en el ISP para SARS coronavirus? Este es el nombre del virus en sí, por eso aquí ya no estamos hablando de COVID-2, que es el nombre de la infección. Para SARS coronavirus 2 se cuenta con PCR en tiempo real, reacción de la polimerasa en cadena, donde lo que hacemos es detectar específicamente el material genético del virus. Y además los primeros casos los estamos confirmando por secuenciación. Actualmente, en la totalidad de las muestras que han sido analizadas por el ISP han sido todas negativas y han sido analizadas por ambas metodologías. Sin embargo, damos el resultado por la PCR. Dando una PCR negativa se informa el resultado al establecimiento. Esto es lo que uno ve en el laboratorio cuando una muestra está positiva. En el caso de la PCR que estamos usando nosotros, se trabaja con 2 regiones distintas del virus, por lo tanto hay un control para una de las regiones y un control para otra de las regiones del virus, de manera de estar más seguros, por si hubiera alguna mutación, de que estamos pesquisando una muestra como positiva. Y hay además un control interno que nos verifica la calidad de la muestra. Porque una muestra que tenga un control interno negativa implica que la muestra no es apta y vamos a tener que adquirir una segunda muestra de ese paciente para poder dar un resultado como laboratorio. Para enviar las muestras, entonces, deben utilizar este sistema de triple embalaje, ¿cierto? El tubo primario, un tubo secundario, digamos, donde debe estar asociado a las unidades refrigerantes que mantengan la temperatura de 2 a 8 grados Celsius, y un envase terciario que proteja, ¿no es cierto?, el envase regular y que la muestra llegue en buenas condiciones al laboratorio. Es importante que se incluyan también los formularios de envío de la muestra al ISP. Por favor, si pudieran cerrar ese micrófono que está abierto toda la mañana. Este es el flujograma de envío de muestras al instituto o al laboratorio de referencia local. Si ustedes toman la muestra y mandan las muestras a su laboratorio base, en él se va a hacer el análisis del virus respiratorio normal, digamos, pensando en un caso que la idea es que en la situación actual no necesariamente puede ser coronavirus, sino que otro virus es que esté causando el cuadro en el paciente. Entonces, a nivel local, ya sea con el aspirado o hisopado que tomen ustedes, se va a realizar el análisis para otros virus respiratorios, incluido influenza, ya sea por inmunofluorescencia, por PCR o por FilmArray. Si esa muestra está positiva y forma parte de la red de vigilancia, la muestra positiva de influenza
se manda al laboratorio regional de PCR, donde se hace la subtipificación, como se hace habitualmente, de H1 y H3. Y los resultados del panel también deben ir al ISP. La muestra de la IRA baja debe ser derivada al ISP, donde actualmente estamos haciendo el análisis por el momento como único centro para confirmar los casos. Esto va a cambiar una vez que ya contemos con laboratorios regionales que estén realizando la técnica de PCR, una vez que se vengan a capacitar esta semana, en los próximos días, en el ISP. Recordar entonces que cuando envíen las muestras se aseguren cumplir con las condiciones de bioseguridad adecuada, el uso de envases adecuados, de unidades refrigerantes y mantener la temperatura correcta del recipiente que acompaña las muestras. Identificación correcta del paciente tanto en el formulario como en el tubo. Es importante que se aseguren que ambos están rotulados con los mismos datos, cosa de que no tengamos retraso en el procesamiento de las muestras mientras confirmamos esa información. Usen por favor el formulario indicado y vigente que está en la página web del instituto y cumplir con el volumen de muestras solicitada que estamos pidiendo, que es de 2 a 3 ml por cada una de las muestras que les mencioné anteriormente. Y recordar que estas muestras no se deben congelar, deben mandarse refrigeradas. Finalmente, para el envío de las muestras, pedimos que siempre coloquen el correo donde debiera mandarse el resultado que obtengamos acá en el instituto. Muchas gracias. Dejamos, Rodrigo, dejamos abierto para que tú puedas dirigir las preguntas que se puedan generar desde las diferentes regiones, por favor. Oriente. Adelante. Rodrigo, una pregunta. De aquí Roberto Vera del Oriente, ¿cómo está? Hola Roberto. Tengo varias preguntitas cortas. En el tema de ¿quién avisa sobre el envío de muestra del ISP? ¿Epidemiología o el centro que te va a derivar la muestra? Esa es una. Lo ideal es que sea desde el mismo centro, porque en ese momento sabemos, una vez que manden la muestra directamente. Nos pasa que avisan como 4 horas antes y nosotros tenemos que programarnos para el proceso de la muestra. Entonces, lo ideal es que desde el mismo establecimiento avisen una vez que se envíe la muestra. Y el correo para eso, tenemos un correo que es virología sin a final, @ispch.cl. Ya, perfecto. En algún documento que se envió del ISP decía que las muestras podían ser hisopado naso y orofaringio. ¿Ahora queda solo en nasofaringio? No, son ambos. Son dos tórulas. Sí. Una nasofaringia y otra orofaringia, porque esa es la recomendación que hasta el momento mantiene la OMS. La muestra que ustedes puedan procesar a nivel local puede seguir siendo la nasofaringia como siempre, digamos, en la que van a hacer para el análisis de los otros virus respiratorios. Pero la que viene al ISP es la que está solicitando la OMS. Ya. ¿Y los formularios a los que tú te refieres son el de IRA grave? ¿Hay otro adicional? Es el de IRA grave, que incluye además el coronavirus 2019. ¿Ya? Está en la página web, es una actualización del formulario de IRA grave. Está disponible en la página web del instituto desde la semana pasada. Servicio de Salud Occidente. ¿Occidente? Sí. Hola, Rodrigo, Alejandra Cefe, del San Juan de Dios. Hola, Alejandra. Nosotros teníamos estipulado mandar la misma muestra que íbamos a hacer para la técnica local, que es el hisopado nasofaringio y orofaringio, y utilizar la misma muestra para mandárselo a ustedes como hacemos con la vigilancia de influenza. Nosotros localmente no aceptamos muestras respiratorias como expectoración o lavado bronquialveolar para la PCR por el LIAS, porque el LIAS no los acepta como muestra. Tendríamos que pedir una muestra distinta, en una IRA baja. O sea, ¿nos van a pedir que sea una muestra baja propiamente tal? Por ahora sí, es la recomendación que está haciendo la OMS para la IRA, digamos, para los pacientes hospitalizados por IRA grave. Ya tiene que ser una baja porque tiene un mejor rendimiento, y ha pasado en muchos casos que no basta con el hisopado aspirado, entonces tiene que volver a tomarle una muestra al paciente. Entonces, a nivel local, ustedes pueden seguir procesando el día con la alta y enviar acá la otra. Ay, sí.
¿Y se sigue pidiendo una muestra negativa local, sí o sí? ¿O depende del caso se podrá mandar directamente? La idea es que a nivel local procesen para los otros virus respiratorios y en paralelo manden para acá y que nos avisen obviamente el resultado. En paralelo, no con un resultado negativo. No, la idea no, eso es paralelo por ahora, ¿ya? Sí. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Más consultas de laboratorio? ¿A la una? Pablo, parece que estamos. Me parece que estamos. Arauco. Ya, la última pregunta, Arauco, vamos a seguir después con comunicación de ¿Aló? Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Adelante. Hola, buenos días. Mi nombre es Belén, tecnólogo médico de laboratorio, y tengo dos consultas. Respecto a los hisopados, en la presentación usted dijo que son dos hisopados, uno nasofaringio y otro orofaringio. Pero la semana pasada, en el contexto de trabajar en un protocolo local y todo, yo llamé al ISP para consultar sobre esto y me dijeron que debían ser 3 tórulas, una orofaringia y 2 nasofaringias, una por cada fosa nasal. Entonces, esa es la primera consulta. Y la otra es respecto a la muestra de esputo, que, bueno, también consulté si esa muestra tenía que ir en un frasco estéril sola, como se toma para otras PCR, o tenía que ir también con medio transporte. Y me dijeron que lo mejor era que también fuera con medio transporte viral o, en su defecto, buffer PBS o suero fisiológico estéril como conservante. Entonces, quiero preguntar eso porque para que no nos pase, por ejemplo, que mandemos una muestra de esputo y sea rechazada por no ir con medio transporte viral. Eso, muchas gracias. Ok. Bueno, estamos siguiendo las recomendaciones de OMS, ¿ya? En el caso del hisopado tienen que ser 2 hisopados, no es necesario 3 en este caso. Uno orofaringio y otro nasofaringio. En el caso de la muestra de esputo, la idea es que venga tal cual, que no se le agregue nada, pero que junten el volumen suficiente como alcanzar los 3 ml, ¿ya? No es necesario agregar nada que diluya la muestra. Vamos a continuar ahora la videoconferencia, vamos a pasar a la última etapa, la última presentación, que es del Departamento de Emergencia de Desastre de nuestro Ministerio de Salud. Germán Castro, que es periodista, va a hablar específicamente sobre la comunicación de riesgo. Un poco todo, Germán. Ya. Bueno, buenos días. Como bien señalaba, yo soy periodista, trabajo en el Departamento de Emergencia y Desastre del Ministerio de Salud y también participo en la Mesa de Comunicación del Riesgo del Ministerio de Salud. En esta mesa estamos integrados muchos departamentos y divisiones para poder entregar un poco lo que es la visión de cómo vamos a enfrentar esta situación. Primero que todo, la comunicación del riesgo es un componente de la gestión del riesgo, ¿ya? Es la capacidad que tenemos, las instancias para desarrollar y enfrentar distintas fases que son la preparación, respuesta y rehabilitación de un evento de salud pública. Ahora, lo principal de la comunicación del riesgo, y aquí muchas, los que no son periodistas a veces no lo comprenden bien, la comunicación del riesgo no es solo el comunicado o la conferencia de prensa. La comunicación del riesgo es el trabajo con la comunidad, es el trabajo con otras instancias, es la educación en salud, y tiene que ver con cómo nosotros hacemos que la población o las comunidades participen y se hagan parte también en este tema de autocuidarse en ciertas situaciones que pueden ser, como en este caso, epidemiológicas, pero en otros casos puede ser un tema de desastre, como un terremoto, como un sismo, como un tsunami o una erupción volcánica. La idea es que podamos dar orientaciones claras a los distintos públicos que componen nuestra población
para que se puedan tomar decisiones, tanto desde el punto de vista de la autoridad como de la población, para que pueda también hacer un efecto de autoprotegerse. Algunos de los objetivos específicos, lo voy a ver más o menos rápido. Básicamente lo que tiene que ver con la atención primaria es educar sobre las formas de autocuidado de la población y promover la adopción de comportamientos de prevención. Y por otro lado, dar pautas, como lo está ocurriendo en este minuto, dar pautas para mantener informados a los distintos públicos sobre lo que está ocurriendo. Los eventos van evolucionando. Nosotros estamos ahora en una etapa previa, todavía no tenemos casos acá en Chile. Por lo tanto, estamos en la etapa de preparación en la cual nosotros podemos, con la comunidad, en coordinación con los municipios, en coordinación con los distintos departamentos de comunicaciones de los distintos niveles, trabajar en la educación de las personas. Nosotros, a través de la mesa de comunicación del riesgo, se levantó toda la información que ustedes pueden ver en la página web, y esa es la información oficial, esta es la información que nosotros tenemos que usar en los distintos niveles, y es la información que va a estar y va a ser oficial hasta que pasemos a otra etapa, que es la etapa cuando ya tengamos casos o ya tengamos una circulación del virus dentro del país. Seguramente vamos a hacer otras, o vamos a estar obligados a hacer otro tipo de información y otro tipo de mensajes para la población. Ahora, en términos generales, la comunicación del riesgo es un trabajo de coordinación entre el nivel local, que pueden ser un departamento de comunicaciones de un municipio con el departamento de comunicaciones del servicio, con la gente de participación ciudadana, para que podamos nosotros trabajar y hacer algunos, más que clases, digamos, algunas jornadas con la comunidad para poder, de primera fuente, sin utilizar los medios de comunicación, entregarle la información oficial y correcta, que es lo que tenemos respecto de esta etapa de un evento. Uno de los aspectos clave es utilizar todos los canales posibles de comunicación que tengamos. Acá me detengo brevemente porque generalmente se habla de que la Seremi es la vocería en este tema, pero eso tiene que ver con los medios de comunicación. A nivel local, a nivel de CEFAM, a nivel de servicio, nosotros podemos seguir trabajando con la comunidad. Se pueden hacer charlas, se pueden hacer talleres, pueden ir expertos, epidemiólogos de la Seremi, pueden ir a dar una charla a una junta de vecinos. Todo eso se hace utilizando todo nuestra capacidad humana y nuestros conocimientos técnicos para que la comunidad entienda en un lenguaje sencillo lo que está pasando, ¿ya? La información en general, la población es inteligente, tenemos que tener súper claro, porque le importa su familia. La población va a entender. Nosotros, generalmente uno de nivel central lo ve la cosa como más distante. A nivel de atención primaria se trabaja muy bien a veces con los CDL, por ejemplo, y ellos son nuestro vehículo para que podamos entregar esta información, ¿ya? Nosotros tenemos que tratar de, con la información oficial, realizar diseño de actividades de educación comunitaria, ¿ya? Para que sea la misma familia quien vaya reproduciendo los mensajes y el cuidado que hay que tener. Hay que ser muy abierto respecto de lo que la comunidad puede sentir temor, y es válido que tenga temor, y nosotros tenemos que entender eso. Pero también es un canal para que la comunidad nos haga llegar todas las especulaciones, todos los temores, todos los rumores que pueda tener respecto de un tema, para poder ir explicando de manera horizontal con ellos cuál es la información que es precisa y evitar una interpretación exagerada de los datos, por ejemplo. Es importante, en esta etapa previa, y en directo lo que tiene que ver con lo que estamos viviendo, cada uno de nosotros, en los distintos niveles, los trabajadores de la salud, somos vehículos para difundir indirectamente la información al público en general y también a nuestros beneficiarios. Se dan casos en que, por ejemplo, un médico, una enfermera en un CEFAM va a atender a una persona por otra cosa, y esta persona, a raíz de lo que ve en las noticias, le puede señalar: doctor, ¿qué pasa con esta cosa del coronavirus? ¿Me puede contar? Y ahí uno se transforma en un vehículo potente para entregar información correcta. Por eso el llamado en esta etapa es que todos nosotros tengamos claro dos aspectos. Uno, informarnos de lo que está ocurriendo a través de los canales oficiales, para que nosotros podamos entregar información a esas personas
información de lo, como decía el doctor Taiza, de lo que es y de lo que todavía no es, ¿ya? Nosotros hemos tenido reportes de gente que ha aislado de una manera o ha discriminado a gente que es china, por el simple hecho de ser china, y resulta que no tenemos ningún caso y nosotros no corresponde ese tipo de información porque todavía no llega ninguna información. Lo más probable es que, por favor, hay un micrófono abierto, por favor, que se cierre porque se produce una reverberancia, no se escucha bien. Lo que le decía yo, que en el fondo lo más probable es que nosotros, los primeros contagiados, y estoy especulando, los primeros contagiados sean chilenos, como todos nosotros, que hayan viajado de China y no sean chinos, porque ellos a lo mejor no han ido a su país en los últimos 2 meses. Eso es un caso muy particular de situaciones en que la población, si está bien informada, si está bien orientada por nosotros, puede ir desvirtuando todas esas situaciones de rumor. En este minuto, tanto a nivel de Sereni como a nivel central, no estamos hablando de casos sospechosos, sino de casos confirmados. En materia de comunicación, nosotros vamos a informar a nivel central y a través de la Sereni que corresponda cuando haya una confirmación diagnóstica de un caso. Los casos sospechosos que han aparecido en la prensa local en algunos no los estamos contando y no es nuestro enfoque. Nosotros no vamos a contar sospechosos porque lo importante es que terminemos la primera etapa cuando llegue el primer caso. Y ahí nosotros vamos a hacer una actualización de la información y de los mensajes que tenemos que entregar. A nivel de región, esto está súper conocido, la vocería del tema está radicada en la Sereni. Estamos hablando de vocería respecto de la prensa. Eso no quiere decir que cada uno de nosotros, o los profesionales, como explicaba recientemente en salud, pueda, en los blogs de atención, si es que la población pregunta sobre el caso, nosotros podemos señalar qué es lo que está ocurriendo. ¿Ya? Estamos hablando de hablarle a una mamá que va con su niño y está preocupada porque tiene un compañero que es de origen chino. La verdad es que ahí, más que algo oficial, lo que tenemos que hacer es usar mucho el sentido común y decirle a esa mamá que no hay ningún riesgo porque tenga un compañero chino. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, la vocería siempre a nivel oficial va a ser la Sereni, a nivel de región. Lo importante para todos nosotros, en el caso a nivel de APS es muy fundamental, es que pueden comenzar en coordinación con el servicio y en coordinación con las municipalidades pautas de prevención y pautas educativas sobre el tema. ¿Ya? La idea sería que una municipalidad esté interesada, por ejemplo, y quiera hacer se coordine con el servicio y hagan una actividad de prensa, y lo puede hacer con el Seremi o con un epidemiólogo del Seremi y poder ustedes también participar y transmitir esa información a los distintos públicos que tengan a nivel local. Pueden organizar talleres, pueden organizar charlas en que ustedes entreguen la información oficial y lo principal es que entiendan, y eso fuera de Santiago se da mucho más, un médico o una enfermera de un CEFAM es una vocería válida, oficiosa, pero válida para la población. Me lo dijo el médico, me lo dijo la enfermera. Eso vale más y a veces ayuda más a desvirtuar los rumores. Y acá, un poco para finalizar, la segunda gran tarea que le queremos encargar en hacer este trabajo con la comunidad es que todo rumor y toda noticia falsa que les pueda llegar a ustedes, a nivel de apoderados, a nivel de familia, a nivel de amigos, la idea es que no la difundan, que no la propaguen, pero que sí estén atentos a lo que esté saliendo. Es muy importante para la comunicación del riesgo saber qué es lo que se está inventando, qué es lo que se está desvirtuando, para poder hacer las correcciones o los refuerzos en alguna información que nosotros estemos a lo mejor dando. Hay vacíos que pueden dar pie para que se generen algunos rumores. Así que yo les pido a todos que ante la ola de rumores que van a empezar seguramente cuando aparezca un caso en Argentina, en Perú, en Brasil, que va a rebotar hacia acá o que lleguen los primeros casos acá a Chile, es que no los compartan, no los distribuyan, pero que sí estén alerta y nos informen a nivel de jefatura, a nivel de CEFAM, a nivel de municipio o de servicio de salud, que eso está circulando. Porque una cosa importante en la comunicación del riesgo es que uno tiene que estar atento y nada tiene que dejarse, todo tiene que considerarse. Un rumor surge por algo
aunque el rumor sea una cosa que se puede desvirtuar de manera rápida. Pero algo está pasando ahí, que por qué la población ha hecho correr esa rumor. Así que ese es el llamado a trabajar con la comunidad, a coordinarse con los departamentos de comunicaciones de los servicios, el hospital en algunos casos, y no difundir, no ayudar a difundir el tema de los rumores. Muchas gracias. Gracias, Germán. Dentro de las posibilidades de las actividades comunitarias que pueden generar a nivel de atención primaria de salud, obviamente está vinculado con los colegios, la junta de vecinos correspondientes. Nosotros sabemos que el trabajo comunitario es muy importante a nivel de atención primaria de salud y mantener ese refuerzo y obviamente esa coordinación y vinculación con ellos. Es importante que ustedes se transformen en referentes comunicadores dentro del Ministerio de Salud. Ustedes son una información muy válida, inclusive de repente son mucho más válida que otros medios de prensa u otros comunicadores, pero ustedes son los especialistas en la materia. Un funcionario de salud en atención primaria es un funcionario en todo sentido, o sea, tiene conocimiento en toda la información disponible, de epidemiología hasta enfermedades, no sé, hasta especialidades. ¿Alguna consulta que se tenga respecto a esta materia? ¿Alguna consulta en relación a esta materia para...? Sí, consulta de región del Maule. Adelante. Sí, la consulta, Patricio Cornejo, coordinador de emergencia del Servicio de Salud Maule. Nos encontramos acá con funcionarios y profesionales de APS y de Seremi de Salud. Y entiendo que la comunicación del riesgo tiene que ver también con la información. Y me gustaría que de aprovechar el público que tenemos hoy día acá en nuestra red regional, que se aclarara cuál es la vía o el canal por donde se está entregando esta información y dónde la estamos consolidando. Entiendo que en Midas se generó un evento y por lo tanto es importante que las personas que no manejan ese medio o vía entiendan de que por ahí es la vía oficial o si hubiera otra, aprovechar de conocerla. Esa es la pregunta. Básicamente, la red de vigilancia por epidemiología la lleva desde el ámbito de epidemiología ministerial y una vía directa, que es el sistema de vigilancia. Respecto a la otra situación, que es el levantamiento por emergencia y desastre, que Midas consolida toda la emergencia y desastre a nivel nacional, se creó un evento, pero no es un evento de comunicación como tal, sino es un evento donde se van reportando situaciones de contingencia desde el punto de vista de emergencia y desastre. Entonces, no son dos vías, o sea, no está exento una vía de la otra, pero para que se entienda cuál es el rol que tiene cada una de ellas, ¿ya? Sí. Entonces, la vía de comunicación oficial, reforzando eso, es a través de la Seremi y formulario de notificación. Eso. Y página web. Sí, y toda la comunicación está disponible cada vez que sacamos alguna circular o cualquier instructivo en el banner especial, ¿cierto?, del plan coronavirus. Sí, a mí me parece importante también volver a destacar que hoy día estamos en una fase de preparación ante tener casos en nuestro país. Hoy día la información oficial es que no tenemos casos y que hay todo un protocolo para y posible llegada o casos sospechosos y casos, no sé, todo que personas que se siguen, para advertir una posible llegada. Por lo tanto, aquí lo importante es lo que ha destacado Germán, que en atención primaria, y no solo en atención primaria, sino que en toda nuestra red, todos nuestros funcionarios de salud, donde
puedan entregar información respecto de cuáles son las medidas de protección universal, cuáles son los posibles casos, etcétera, etcétera. Todo eso nosotros tenemos que ser agentes de transmitirle a la comunidad que hoy día nos estamos preparando, que hoy día no tenemos casos, que no tenemos epidemia, pandemia o no tenemos ningún caso y por lo tanto hay que extremar las medidas de precaución universal en todas las personas. Yo quiero hacerles un comentario, algo que me llegó desde mi nieta, ¿ya? Donde ella le dice a su hermano, oye, apártate, le dice a su hermano, apártate Guillermo, aquí ellos son chinos. Ojo, o sea, eso fue este día sábado, casi me muero. O sea, no creo que haya sido por otra cosa que no sea por el coronavirus. Entonces, somos todos agentes de entregar información que hoy día no tenemos coronavirus y no tenemos que empezar con información, ¿no es cierto?, que en vez de que alguien le dijo a ellos, no sé de dónde, ya, pero... Y los niños captan muy rápido, por lo tanto va a ser muy importante todo el trabajo en los colegios y con toda la comunidad, porque estamos todos aquí, ¿no es cierto?, involucrados. Entonces, agradecerles que estén todos hoy día presentes. Vamos en lo que se refiere a la atención primaria propiamente tal. Estamos trabajando directamente con Dijera, con epidemiología, para... traducir a protocolos más simples, ¿ya? Y con comunicaciones también las dudas que siempre se presentan, porque hay que decirlo con todas sus letras, a veces no estamos al tanto de todas las precauciones universales y hay que estarlas repasando permanentemente. Ya, eso es por un lado, y por toda la normativa que existe, porque aquí no estamos inventando nada, lo que estamos usando son todas las indicaciones de la OMS, y en algunas hemos adoptado algunos protocolos de la CDC, ¿ya? Para acotar algunos temas, pero estamos haciendo, ¿no es cierto?, lo que tenemos que hacer como país para prepararnos ante la posible llegada que Dios quiera o que, no sé, tarde un poco más y para que estemos bien preparados con los elementos de protección personal adecuados, con la preparación de los equipos a todo nivel, no solo en la atención primaria, sino que en toda nuestra red. Eso, no sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer a esto al respecto. ¿Hay preguntas? Bueno, entonces damos por finalizada la videoconferencia, ya que no hay preguntas. Metropolitano Central, una consulta. Metropolitano Central. Y bueno, además de obviamente solicitar el envío de las presentaciones, teníamos una duda con respecto a la realización de los simulacros, porque se hace alusión a una ficha de evaluación de estos simulacros, entonces queremos saber si es que van a enviar algún formato estándar o cada quien establece lo que estime conveniente en dicha ficha. Gracias. Cada uno, ya, hay dos vías. Uno, cada uno establece o parametriza el éxito del simulacro. Lo que nosotros estamos haciendo son evaluaciones respecto al estado del proceso. Lo hemos dado vuelta ahí con gente de la División de Gestión de Redes Confidenciales para validar que se cumplan ciertas partes del protocolo de forma importante, sobre todo el uso de los elementos de protección personal, ¿ya? Pero el diseño hoy en día de los simulacros no lo vamos a lograr inmediatamente, pero sí lo vamos a ir supervisando en conjunto con los directores de los servicios de salud. ¿Alguna otra consulta? Ahora, el tema de los simulacros es muy importante porque ahí nosotros vamos detectando los nuevos críticos que se van generando, tanto los procesos de llamado por teléfono hacia la Ceremi, o procesos de que la ambulancia cumple o no cumple con los parámetros que se colocaron de separación de espacios físicos. Entonces, los invitamos a que sigan realizando los simulacros porque de verdad les trae mucha información válida para que ustedes puedan mejorando los procesos. Metro Sur.
Metro Sur. Metro Sur. Una consulta a los panelistas. ¿Hay alguna estadística? Porque siempre asusta que dicen van tantos fallecidos. Si hay estadística conocida de los factores de riesgo de los fallecidos, o si hay un grupo de riesgo mayor que otro. Sí, bueno, les vamos a remitir también el link donde está la información actualizada de la Organización Mundial de la Salud. En términos generales, se ha concentrado en personas mayores, ya entre 45, 60, ya, no tan mayores, jóvenes, adultos, y con antecedentes factores de riesgo, ya, con enfermedades crónicas. Igual hay algunos niños, o sea, siempre hay algún caso outlier por ahí, pero se ha concentrado en hombres de esa edad. Sobre el particular, yo sé que a la gente le interesa mucho esto, siempre. Hay que entender que la información todavía se está juntando, y la información en general viene de China, donde hay un brote comunitario muy grande con transmisión persona a persona. No sabemos cómo se comportaría fuera de China, y eso hay que estar siempre observándolo, porque hay otras formas en que se puede estar afectando a las personas y otro grupo de riesgo. Si no hay más, muchas gracias. Damos por cerrada entonces la videoconferencia. Agradecemos a todos los participantes. Le pedimos por favor seguir utilizando los canales oficiales del Ministerio de Salud que están en la página web publicada, y cualquier consulta, si no van directamente al Ministerio, pueden derivársela a su director de los servicios de salud, que estamos en contacto de comunicación con ellos. Muchas gracias a todos.